Buenas tardes, siendo las 13 horas con 41 minutos del día 8 de abril del 2021, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, se sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucción de la presidencia, procedo al pase de lista de asistencia. Diputado Miguel Francisco Latorre Sainz. Presente, diputado. Sí, diputado Rubén Aguilar Jiménez. Presente. Sí, gracias, diputado. El de la voz, Francisco Humberto Chávez Herrera. Presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 3 de los 5 diputados que integran la comisión. Muchas gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 8 de abril del 2021 en la modalidad de acceso remoto virtual, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Primer punto, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto punto, análisis y discusión de los siguientes proyectos de dictamen. Asunto 455, iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, relativo a las visitas ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Judicatura. Iniciador o promovente, los diputados Ana Carmen Estrada García de Morena, diputada Blanca Gámez Gutiérrez del PAN, diputado Fernando Álvarez Monge del Grupo Parlamentario del PAN, diputada Marta Josefina Lemus Gurrola y la diputada Rosa Isela Gaitán Díaz del Grupo Parlamentario del PRI. Asunto 2461. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación, mediante oficio número DGPL 64-2-8-4727 para los efectos del artículo 135 constitucional. Iniciador o promovente, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Asunto 2462. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad, mediante oficio número DGPL 64-2-8-4728 para los efectos del artículo 135 constitucional. Iniciador o promovente, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Asunto 2619. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta, mediante oficio número DGPL diagonal 2P3A diagonal 1625.6 para los efectos del artículo 135 constitucional. Iniciador o promovente, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Punto número 5, asuntos generales. Punto número 6, clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, le solicito nuevamente al diputado secretario se sirva a poner a consideración de los diputados integrantes de la comisión presentes el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación y de su propia voz. A favor. A favor. No, a favor. Bien. Informa a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relación al contenido del orden del día para la reunión. Muchísimas gracias, diputado secretario. Por lo que hace al tercer punto del orden del día, le pido nuevamente pregunte a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo con el contenido del acta de la reunión anterior. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación y de propia voz. Bien. A favor. 2, 3. A favor. A favor. Bien, informa a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones en relación al contenido del acta de la reunión anterior. Muchas gracias, diputado secretario. En relación al punto número 4 del orden del día, solicito a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del primer proyecto de dictamen enlistado. Adelante, licenciada Flores. Gracias, presidente. En relación con el primer asunto, que es el marcado con el número 455,
que esta iniciativa, debo hacer mención, que proponía, aparte del decreto que ahora se está analizando en esta comisión, un acuerdo que fue aprobado en el momento de su presentación como de urgente resolución. Por lo que hace al decreto es una reforma, se planteó una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Esto también debo mencionar que en el momento de su presentación, ellos propusieron, las y los iniciadores, reformar el artículo 149 de ese ordenamiento que estaba en vigor al momento de presentación de la iniciativa, pero en diciembre de 2019 se expidió otra ley orgánica del Poder Judicial, por lo que el artículo 149 que proponen reformar encuentra el mismo contenido que se pretende modificar en el 165 del texto vigente, en su primer párrafo. Y es relativo a las visitas de inspección. Como ustedes lo instruyeron en la última reunión de comisión, el dictamen es en sentido positivo, se estaría reformando, como lo comenté, el ahora artículo 165, que refleja el mismo contenido que el 149 que en su momento propusieron reformar, quedando en los siguientes términos. Artículo 165, las personas visitadoras, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el Consejo, deberán visitar e inspeccionar de manera ordinaria los tribunales cuando menos 3 veces al año, de conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo. Aquí quiero hacer otro comentario. En el momento en que presentaron la iniciativa, la parte iniciadora, el texto en ese numeral contemplaba que estas visitas fueran cuando menos una vez al año. Cuando se expide en diciembre de 2019, la nueva ley orgánica no se sujetó a temporalidad, es decir, el artículo vigente solo señala que estas inspecciones se realizarán de manera periódica, sin aludir ninguna frecuencia, por lo que con esta reforma estaría quedando, según la iniciativa en estudio, cuando menos 3 veces al año, y por instrucciones de ustedes y a propuesta del diputado Aguilar, se le incluye un segmento normativo al final del párrafo donde se señala que el informe que resulte de dichas inspecciones será público. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, secretaria. Si alguien tiene algún comentario, si no, pasamos a la votación del dictamen. No, yo por mí no. Adelante, diputado. Gracias. Ahora bien, diputado secretario, le solicito sirva someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa marcada con el numeral 455, que previamente fue explicado por la Secretaría Técnica. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa en relación al contenido del dictamen que recae en la iniciativa marcada con el número 455, por medio de la cual se reforma el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con las visitas ordinarias de inspección a los tribunales, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación o de propia voz. A favor. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Informa a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Muchísimas gracias, diputado secretario. A continuación, nuevamente solicito a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del segundo proyecto de dictamen enlistado. Adelante, licenciada. El siguiente proyecto de dictamen, que recae a la iniciativa 2461, como lo expusimos en la pasada reunión, se trata de una minuta proyecto de decreto que pretende modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el Poder Judicial de la Federación. Y según sus instrucciones, dado que los votos necesarios para que se incorpore esta reforma a la Constitución Federal ya han sido obtenidos, se propone el siguiente acuerdo. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua da por satisfecha la minuta proyecto de decreto que pretendía conseguir la aprobación de esta soberanía a efecto de reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación, debido a que la misma, con fundamento en el artículo 135 de la citada Carta Magna, ya colmó con el procedimiento a que alude dicho numeral y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de marzo del 2021. Y eso sería en los términos que según sus instrucciones quedaría el acuerdo.
Ok, muchísimas gracias, licenciada. En razón de lo anterior, le solicito nuevamente al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa marcada con el numeral 2461. Bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa, en relación al contenido del dictamen por el cual se da por satisfecha la iniciativa número 2461, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la Constitución Federal en materia del Poder Judicial de la Federación. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación y de propia voz. A favor. A favor. Bien. Informa la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Muchas gracias, diputado secretario. Continuando con el punto número 4 del orden del día, nuevamente solicito a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del tercer proyecto de dictamen enlistado. Gracias, presidente. El tercer proyecto de dictamen, el número 2462, que recae esta iniciativa, se trata también de otra minuta con proyecto de decreto para reformar el artículo 30 de la Constitución Federal, esto en materia de nacionalidad, y de igual manera que el anterior proyecto, la anterior minuta, perdón, ya colmó con el procedimiento, obteniendo los votos necesarios para que próximamente se haga su publicación. El acuerdo quedaría en los siguientes términos. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua da por satisfecha la minuta proyecto de decreto que pretendía conseguir la aprobación de esta soberanía a efecto de reformar el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad, debido a que la misma, con fundamento en el artículo 135 de la citada Carta Magna, ya colmó con el procedimiento a que alude dicho numeral. En ese sentido sería el acuerdo. Muchas gracias, licenciada. Así pues, nuevamente le solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa marcada con el número 2462. Bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa, en relación al contenido del dictamen que recae en la iniciativa marcada con el número 2462, por medio de la cual se da por satisfecha minuta proyecto de decreto por lo que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. A favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación y de propia voz. A favor. A favor. A favor. Bien. Informa la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Muchas gracias, diputado secretario. De nueva cuenta y finalmente para continuar con el punto número 4 del orden del día, solicito de nuevo a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del cuarto proyecto de dictamen enlistado. En relación con este proyecto de dictamen que recae a la iniciativa 2619, que envía a la Cámara de Senadores, es a fin de reformar la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Federal. Este artículo contiene las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. La fracción cuarta alude a lo relativo a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, donde en su texto vigente existe un segmento normativo donde se permite la aprobación de las llamadas partidas secretas para la persona titular de la Presidencia de la República. El espíritu de esta minuta es suprimir precisamente ese segmento normativo y sustituirlo por otro que quedaría de la siguiente manera. No podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Y así sería el decreto que propone esta minuta y que ustedes han instruido se dictaminará en sentido positivo, por lo cual el acuerdo sería el siguiente. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua aprueba la minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión mediante oficio de GPL 2P3A-1625.6 que reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas para efectos del artículo 135 constitucional.
Y en el proyecto de decreto, como ya les había comentado, como artículo único, se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 para quedar inserto el segmento normativo que les comentaba, que textualmente dice no podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Y eso es por mi parte todo. Muchas gracias, licenciada. De nueva cuenta, le solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa 2619. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa, en relación al contenido del dictamen que recae en la iniciativa marcada con el número 2619, por medio del cual se aprueba la minuta proyecto de decreto, o el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación y de propia voz. Diputado Latorre, diputado A favor. Don Rubén. Bien, a favor. A favor. Le informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Muchas gracias, diputado secretario. Instruirle también a la Secretaría Técnica para que estos 4 dictámenes puedan ser subidos en la siguiente sesión del Pleno. A continuación, solicito al diputado secretario pregunte a los diputados si existe algún asunto general que deseen tratar en la presente reunión. Bien, gracias. Asunto a tratar. De mi parte, ninguno, diputado. Sigue usted en el último guión. Muchas gracias, diputado secretario. No habiendo más asuntos que tratar, perdón, es que se estaba cortando un poco el audio. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13 horas con 59 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión.